Hola a todos, hola a todas, ¿cómo les va? Yo soy Mónica Cac y esto es Didáctica a la Carta, orientaciones para la enseñanza, educación inicial y educación primaria. Las temporadas anteriores estuvieron pensadas en función o con el formato de clases, de problematizaciones y de conversaciones la última temporada. Esta nueva temporada trae otro formato. La propuesta es que en esta temporada Didáctica a la Carta sea parte del ciclo de acompañamiento docente que estamos organizando desde Red Lúdica Rosario, Maternales en Red y Librería para Docentes, para o destinado a estudiantes que están haciendo sus prácticas, a docentes novatos y novatas que están haciendo sus primeros reemplazos o primeras experiencias, y a docentes con trayectorias que están resignificando su práctica y tienen mucho para reflexionar y compartir con otros. El ciclo está organizado en 4 talleres. Ya pasó uno, lo pueden ver también en el episodio anterior de Didáctica a la Carta, y este jueves 4 de agosto estamos juntándonos a las 5:30 de la tarde para el segundo taller de este ciclo de acompañamiento que lleva por título Enseñar en la diversidad, pero cuyo temario está abierto a todas las inquietudes, problemáticas, necesidades y deseos de los y las participantes. Antes de empezar con el episodio propiamente dicho, te voy a pedir lo que ya sabes, que te suscribas al canal, que cliques la campanita de notificaciones y le pongas me gusta y que cuando termines de escucharlo, si te pareció que es válido, interesante y todo lo demás, que lo compartas a un colega o a una colega, porque de esta manera hace que el algoritmo de YouTube pueda hacer lo suyo, que es hacer que aparezca en las sugerencias para las demás personas, que es para lo cual hacemos estos videos. Enseñar en la diversidad. Episodio número 2. Estrategias didácticas, formas organizativas y recursos. No todo lo voy a estar trabajando acá. Esto es un disparador para el taller que vamos a hacer el 4 de agosto, como ya te dije, y que también tiene su introducción este tema en el boletín de la Red Lúdica Rosario que vas a encontrar en la descripción de este video. Y para empezar con este episodio, conviene que nos hagamos la pregunta: ¿de qué hablamos cuando decimos enseñar en la diversidad? Muchas veces el término diversidad se confunde, se asocia y se confunde con el término de inclusión, con el término de integración, y se piensa en aquellas situaciones o aquellos integrantes del grupo que poseen alguna capacidad diferente y que es preciso contemplar en el conjunto de niños y niñas con los que trabajamos. Sin embargo, al pensar en enseñar en la diversidad, estoy yendo mucho más allá, estoy trascendiendo el tema de la inclusión, incorporándola, pero trascendiéndola. ¿En qué sentido? La diversidad tiene que ver con, obviamente, como dice la palabra, con lo diverso, con lo diferente. ¿Pero lo diferente a qué? ¿Distinto a qué? Distinto entre sí, distinto y diferente entre sí, siendo cada uno de las personas, en este caso, de las culturas, de los lenguajes, siendo cada cosa de lo diferente válido por sí mismo y aportando lo suyo a la construcción de una multiplicidad. Es decir, estamos en una época o estamos en la época de lo múltiple que hace a lo diverso. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? En otras épocas, y esto es algo de lo que hablo en el boletín de la Red Lúdica Rosario, que como ya te dije lo puedes encontrar en la descripción de este video, en otras épocas la finalidad de la escuela tendía a ser la homogeneización. Los tiempos cambian, por muchos factores cambian, pero por sobre todo porque las sociedades evolucionan, no sé si para mal o para bien, pero se van transformando. ¿Por qué? Porque el encuentro con el otro, permanentemente el encuentro con el otro va generando transformaciones y cambios. Vivimos en una época donde lo que predomina, lo que se ha visibilizado es la diversidad, que somos uno coexistiendo en la diferencia. Y entonces esto tiene que llegar hasta las salas, las aulas, nuestros espacios de trabajo y genera por sí mismo, por su cualidad de diversidad, una dinámica de ser y estar, trabajar, pensar y relacionarnos diferente. Entonces, cuando estamos hablando de enseñar en la diversidad, no estamos hablando solamente en términos de inclusión, pensando en aquel o aquella que es diferente al resto homogeneizado. No, estamos hablando que más allá de que uno tenga o no tenga una capacidad diferente, todos somos diferentes, distintos, y la finalidad de la escuela ya no es la de homogeneizar, sino la de aprender justamente a trabajar en la diferencia, articular las diferencias en la construcción de un todo común. Enseñar en la diversidad nos demanda transformar la enseñanza. Claro está que el sentido, el cómo transformar esa enseñanza, va a estar relacionado con la perspectiva de cada uno. Cada uno tendrá su forma, en el mejor de los casos, que acuerde con sus colegas de cómo ir transformando la enseñanza. Es por eso que tanta gente está hablando, pensando. La pandemia produjo una explosión en esto de los medios, de los formatos a través del cual se puede divulgar y estar pensando, multiplicó, visibilizó, y cada cual está pensando en cómo transformar sus propias prácticas como aporte a una transformación de la enseñanza. En este sentido, yo misma, apelando a este canal y a este ciclo de Didáctica a la Carta, tengo mi perspectiva desde la cual pienso en esta transformación de la enseñanza. Y como dije anteriormente, mi perspectiva o la perspectiva desde la cual miro esta transformación de la enseñanza, tomando como gran eje la diversidad, como gran métier de esta transformación, la de trabajar, enseñar en la diversidad, la pienso en el sentido de poder articular las diferencias en la construcción de un todo común. Y para poder acompañarlos en esta tarea de ir transformándonos, pensé en 4 ejes organizadores de esta transformación que nos lleva a intentar cada vez más enseñar en la diversidad. Y pienso en el entorno de enseñanza, pienso en el ambiente de aprendizaje, pienso en las estrategias didácticas y en la valoración de los aprendizajes. Vamos a ver sugerencias para cada uno de estos ejes organizadores. Vamos con el primero, el entorno de enseñanza. Cuando me refiero a este eje organizador, me estoy refiriendo al gran dispositivo, a ese artificio, a esa construcción que elaboro para poder enseñar.
Y si enseñarse en la diversidad se trata de articular las distintas perspectivas, articular las diferencias en el sentido justamente de lo que acabo de decir, de distintas perspectivas desde la cual cada uno de nosotros miramos el hecho educativo, entonces, a mi modo de ver, ya en esta transformación que estamos iniciando, no cabe otra que conformar un equipo de enseñanza, ¿no? Y de esto estuve hablando en el episodio anterior, pueden ir a verlo, no voy a repetir todo lo que dije la vez pasada, pero ahora lo quiero hacer pertinente, enfocar al tema que nos convoca, ¿no? Enseñar en la diversidad. ¿Cómo vamos a enseñar en la diversidad si nos mantenemos trabajando en solitario? O sea, lo diferente, lo distinto, lo diverso, lo múltiple, requiere también de una multiplicidad de miradas, atendiendo miradas que son mucho más que ver o mirar nada más, también son hacer, también son pensar, también son decidir en conjunto. Porque, como dije la vez pasada, las infancias o cualquiera, a cualquier edad, o cualquiera sea la edad que tengan los estudiantes y las estudiantes con los que trabajamos y las que trabajamos, perciben ese modo, esa forma, ese formato que tenemos para enseñar. Y cuando digo forma, modo y formato, son tres cosas diferentes, pero todo eso, cada uno en su definición, tiene que estar llevándonos a trabajar nosotros mismos y pensar nosotros mismos en equipo como un conjunto de personas que están abocadas a una misma tarea. En ese sentido, cuando trabajamos en la diversidad, formando un equipo, necesitamos una plataforma que sostenga ese trabajo. Y esto parece hasta burocrático decirlo, pero es muy profundo porque hoy por hoy esa plataforma ya no queda librada al azar. En esto de trabajar en la diversidad, en equipo, necesitamos construir esa plataforma con diseño y conciencia. Y esto lo vamos a estar hablando en el próximo taller del jueves que viene, 4 de agosto. Asimismo, no solo formamos un equipo para construir ese dispositivo de enseñanza conjunto, compuesto por múltiples miradas, lo construimos la plataforma física en las instituciones y virtual, entendiendo, este último punto que estoy poniendo en la diapositiva, entendiendo que lo que hacemos en la sala o el aula con las infancias, hoy por hoy, tiene que estar expandido hacia el plano también de lo virtual, por un lado, pero también hacia el plano de los hogares y de otros espacios educativos. Razón por la cual esa plataforma ya no consiste solamente en un cuaderno de comunicaciones como para que se den una idea o esperar a las reuniones plenarias. No, tenemos que encontrar una modalidad de funcionamiento que nos permitan justamente alojar nuestras propias diferencias y mirar en perspectiva hacia un grupo de estudiantes con los que trabajamos que son o constituyen en su conjunto y con nosotros mismos una diversidad, o esa diversidad que constituyen conforman una multiplicidad. Y la multiplicidad tiene su propia gramática, no es la gramática, la forma, el modo, la organización de lo lineal único reproducible. No es la forma, formato y modo de la homogeneización. Entonces, démonos cuenta que esta complejidad va a requerir de otra forma organizativa que todavía o que recién empieza a gestarse en las instituciones. Por otro lado, si vamos a trabajar
o enseñar en torno a la diversidad, vamos a tener que pensar en una sala o aula expandida, como dije antes, porque si nosotros podemos ampliar la mirada a nuestro lugar de trabajo, vamos a entender que a veces van a haber niños o niñas o adultos que van a estar desde sus casas o desde otros espacios de la comunidad, opinando, pensando, diciendo, trabajando, estudiando, aprendiendo, jugando, participando, pero tenemos que ampliar esa sala, expandir esa sala para que esto sea posible. Y sobre esto vamos a estar trabajando entonces en el taller del día jueves. Otro eje organizador es el ambiente de aprendizaje. También sobre esto vengo hablando en el episodio anterior y quienes me conocen saben que es uno de los ejes de configuración del enfoque de didáctico lúdico grupal, que es el que asumo, el que difundo, desde el cual entiendo la enseñanza que desde la pandemia se viene actualizando permanentemente. El concepto de diversidad desde este enfoque y en relación al ambiente de aprendizaje está pensado en esto de articular las diferencias, en la perspectiva multidimensional que tenemos respecto del ambiente de aprendizaje. Sobre esto, incluso en temporadas anteriores, creo que en la segunda temporada, pero si no búsquenlo por título, hay un capítulo especialmente dedicado al ambiente de aprendizaje que ahora lo voy a referir en términos de diversidad. Esta multiplicidad o esta multiplicidad de dimensiones o multidimensionalidad del ambiente nos hace ver a este clima, este espacio, tiempo y clima en el que las infancias aprenden, con determinadas dimensiones que tenemos que considerar al tiempo de estar organizando la enseñanza. Y la primera dimensión es la dimensión política. ¿Qué significa esto? Que ese espacio y ese tiempo que compartimos con las infancias en el jardín, y yo lo hago extensivo a que compartimos también con colegas y que compartimos con las familias, es un tiempo y un espacio de todos y todas. Razón por la cual, si queremos ayudar a conformar una subjetividad enfilada o que admita e incorpore y promueva la diversidad, tenemos que pensar que ese espacio no puede tener esa sala teniendo en cuenta la sala expandida, ¿no? No puede tener un dueño. Es un tiempo y espacio público, razón por la cual lo que se hace, cómo se organiza, cómo se distribuyen los tiempos, tiene que ser con participación de todos y todas. Claro está que en distintas escalas y con distintos niveles de responsabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta u otra dimensión a tener en cuenta es la dimensión cultural. ¿Qué significa esto? Que si admitimos que un grupo o en un grupo hay lo que prima es la diversidad, lo que prima entonces también son la diversidad de culturas familiares, de culturas personales, de culturas étnicas, y entonces todas estas culturas tienen que estar representadas en el ambiente. Y voy a dar algunas sugerencias concretas. Por ejemplo, si vamos a hacer un saludo cada día que nos encontremos, que habitualmente y homogeneizadoramente en el jardín lo hacemos con una canción de bienvenida cantada, propuesta por lo general por la docente desde una perspectiva, desde una cultura. No digo que los chicos no propongan, pero por lo general eligen dentro de lo que les enseñamos. Ahora, ¿qué pasa si para hacer
este ritual de bienvenida, este saludo, atendemos a las diferentes culturas que entran en juego o que componen y configuran este grupo de aprendizaje. Voy a ir con ello más adelante en el próximo eje organizador. Por otro lado, esta otra dimensión del ambiente es la dimensión físico-virtual. En realidad uno podría decir la dimensión espacial físico-virtual. Fíjense la complejidad que tiene esto. O sea, que a los fines de tener en cuenta y enseñar desde la diversidad, este espacio, tanto el espacio físico como el espacio virtual, tiene que contemplar las posibilidades de habitar estos espacios para todos y todas aquellas que conformamos este gran grupo de enseñanza y aprendizaje. Entonces, va a haber comunicaciones que vayan por vía escrita, otras van a ir por vía WhatsApp, o va a ir todo en un amplio espectro que tengo que pensarlo y diseñarlo. O también vamos a pensar qué información circula por un lado, qué información circula por el otro, atendiendo a qué características del grupo con el que trabajamos. O sea, sí, la diversidad no hace solamente a que cada uno pueda ser y manifestarse como es. También es preciso que enseñemos desde la diversidad, articulándose con esa diversidad que configura el grupo de aprendizaje. Espero que se entienda, si no vengan al taller el jueves. Otra dimensión del ambiente de aprendizaje tiene que ver con lo relacional. Y esto podría haberse llamado también la dimensión grupal. Pero me interesó poner justamente la dimensión relacional porque dentro o como parte de este eje organizador, el ambiente de aprendizaje, tengo que pensar qué espacios y tiempos tienen los miembros del grupo para relacionarse entre sí y cómo enseño a relacionarse entre sí. Y esto me parece fundamental si estamos pretendiendo, queriendo enseñar desde la o en la diversidad. Las formas de relación que propiciamos las tengo que tener en cuenta, no solo en su materialidad organizativa, sino en cómo las enseño a relacionarme. Y esto no quiere decir decirles cómo se tienen que portar, cómo se tienen que relacionar, sino construir entre todos, y ahí tiene que ver con articular las diferencias, construir entre todos estas formas de relación, razón por la cual nos tenemos que tomar tiempo para o darle tiempo a la enseñanza y al aprendizaje de lo relacional y volviendo para atrás a la construcción de este espacio físico y virtual que vamos a habitar o que estamos habitando todos juntos y enseñar a tomar decisiones sobre este ambiente. Otra característica tiene que ver, u otra dimensión, tiene que ver con la dimensión alfabetizadora. Tengamos en cuenta que en materia de ambiente, todo lo que conllevan estas otras dimensiones o todas las dimensiones que estoy exponiendo, todas las dimensiones o lo que hacemos en orden a cada una de estas dimensiones enseña. Alfabetiza, porque alfabetizar no tiene que ver solamente con leer y escribir textos escritos. Alfabetizar es comprender y producir textos donde texto es una unidad de sentido. Quiere decir entonces que si todos los materiales están puestos a una altura inalcanzable para las infancias, eso también está siendo portador de un mensaje que estamos enseñando. Si la sala es
hiper estrecha, no hay lugar para desplazarnos, también está enseñando, el mensaje es implícitamente que nos tenemos que quedar quietos, sentados en una silla, haciendo X cosas. En cambio, si pensamos este ambiente en su dimensión alfabetizador, tal vez pensemos, voy sumando en relación a lo que dije anteriormente y en relación a lo que dije en el episodio anterior, voy sumando y voy entendiendo que entonces este equipo de enseñanza no es solamente para tomar decisiones en cuanto al proyecto, también tiene que ver con la parte práctica y por esto el taller o el ciclo de la práctica en acción, ¿no? Tiene que ver con que voy a formar un equipo que si mi sala, el espacio físico de la sala es muy chiquito, voy a tener que pensar, por ejemplo, que algunas propuestas que tienen que ver con un desplazamiento y despliegue de acción, de juego dramático o de juego con movimiento, tal vez haya que hacerlo en las casas, en los hogares, y tal vez pueda propiciar que 2 o 3 chicos o la cantidad que sea vayan a jugar a la casa de un compañero o compañera. Esto también es enseñar en la diversidad. Es complejísimo, claro que sí. ¿Quién dijo que es fácil? Pero bueno, ahí estamos, pensando en que todo lo que pasa dentro de la sala expandida, todo lo que pasa en el equipo de trabajo, y hablo en equipo, toda la forma en que la perspectiva desde la cual miro, tenemos que ver si está en coherencia con lo que significa la diversidad y enseñar precisamente en la diversidad. Porque muchas veces hablamos de la diversidad, pero no enseñamos en clave de diversidad. Otra dimensión, para terminar las dimensiones, es la dimensión estética. Y la dimensión estética no tiene solo que ver con el color, la forma, la armonía visual de la sala. También tiene que ver con la forma en que organizo ese ambiente de aprendizaje en cuestión de tiempos, por ejemplo. Si hay tiempos para relacionarnos, tiempos para lo individual, el trabajo en subgrupos y tiempo para lo grupal. Entonces la armonía o la estética también está, la dimensión estética está en la construcción de una cierta armonía entre todos los componentes y entre todas las dimensiones que hacen a este ambiente. En tal sentido, lo que me va a dar pie para entender si lo estético del ambiente lo estamos alcanzando es las ganas que tenemos, tanto nosotros como el resto del equipo de enseñanza, como las infancias con las que trabajamos, las ganas y el deseo de estar ahí. Puede pasar que estemos en un ambiente donde la parte física, la parte material, esté en malas condiciones, pero que lo que acontece ahí dentro sea de una emocionalidad tal que estéticamente hace que este ambiente, que el aprendizaje se viva como bello. Y cada uno va a tener experiencias personales de cuando algo a los ojos o a la mirada de algo que busca la belleza en lo visual, puede decir que tal situación es fea y sin embargo para quien lo mira con otros ojos fue un acontecimiento bello. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que significa desde esta perspectiva que estoy compartiendo enseñar en la diversidad. Pasamos ahora entonces al eje de las estrategias didácticas, que es quizás el más esperado por vos que estás viendo este video. Sin embargo, no justamente pensando en la diversidad, ningún eje organizador funciona aisladamente o tiene efectividad de manera aislada. Justamente voy a volver a insistir muchas veces en esto,
Acá de lo que se trata en materia de diversidad, por lo menos desde la perspectiva desde la cual estoy compartiendo estas sugerencias, es la de articular las diferencias. Y fíjense que los distintos ejes organizadores atienden a diferentes aspectos, pero que en su conjunto conforman el todo. Entonces, vayamos me río porque todo, o vos que ya hace tiempo que me escuchas hablar, siempre caigo en lo mismo, ¿no? Que se trata de articular las diferencias construyendo un todo que sea común a quienes somos los hacedores, partícipes de ese grupo, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Pero vayamos entonces a las estrategias didácticas. Una estrategia, si se trata de articular las diferencias, es construir una identidad grupal. Y entonces, como parte de estas estrategias, un proyecto interesante a desarrollar es el proyecto de quiénes somos todos juntos. Y para poder pensar quiénes somos todos juntos, vamos a tener que pensar quiénes somos individualmente. Fíjense la potencialidad que puede tener estas dos palabras, identidad grupal, y yo ya estaría haciendo mis flechitas, desarrollando posibilidades de abordaje, presentarnos, que lo hacemos todos, nos presentamos y cada uno presenta a su familia, se presenta cada uno, trabajamos desde el arte, en cuestiones de retratos, podemos trabajar narrativas personales, podemos traer nuestras cosas. Ahora bien, lo interesante, a mi criterio, para pensar en esto de enseñar en la diversidad, es justamente ver en qué o cómo o de qué manera nos podemos articular en nuestras diferencias. Y esta es la clave o el tip que doy para pensar en enseñar en la diversidad. Expandir la potencialidad de lo que significa la identidad grupal, pensándola desde las identidades individuales, incluso presentándose las familias como familias entre sí, pero luego o en paralelo, como responsables de este proceso educativo, conviene que pensemos en cómo se articulan estas diferencias. Otro aspecto de este eje organizador es la cotidianidad convivencial. Digo, si esto, pensado desde el ambiente, es un espacio y un tiempo que es común a todos, que es un espacio público, las propuestas cotidianas, mal llamadas actividades de rutina, ¿por qué mal llamadas? Porque se burocratizan, se hacen sin pensar, cuando se piensan como actividades de rutina, digo. En cambio, cuando las pensamos como propuestas cotidianas que hacen a la convivencialidad en un espacio público, entonces ya no va a consistir solamente en desayunar, sino, por ejemplo, en elaborar posibilidades de cómo organizar el desayuno, preparar la mesa, qué tener en cuenta en función justamente de las identidades individuales. Miren todo lo que tenemos para trabajar en el marco de enseñar con la diversidad. Y podría expandirlo mucho más, pero tendría que estar un día entero hablando de esto. Yo sugiero que vengan al taller del jueves 4 y lo hablemos ahí. Pero los proyectos, quiero decir con esto, pensar como aspecto de las estrategias didácticas, la cotidianidad en torno o en relación a la convivencialidad y la convivencialidad en torno a la diversidad como articulación de las diferencias, nos va a hacer pensar que no vamos a imponer una forma de llevar adelante la cotidianidad, sino que va a surgir a partir de la
construcción, de la presentación de lo individual en lo grupal. Y en ese sentido, en la articulación de las diferencias, de las diferentes formas de hacerlo, en pos de la construcción de una identidad grupal. Todo esto va siendo al proyecto lúdico grupal, hacer todo lo que acabo de decir tiene que ver, a lo cual hay que sumarle el concepto de narrativa lúdica o de narrativa, dejémoslo ahí, que va siendo la forma en que nos vamos relatando nuestra propia historia. Tal vez en clave de siendo los personajes de esta historia nosotros mismos, o tal vez en términos de una mayor apuesta lúdica en el sentido de una historia, como vemos una serie, por ejemplo, una película. Como vemos una película, la vemos en clave de algo que le pasa a otro, pero en realidad, si la vemos, si nos enganchamos, si nos entusiasmamos, es porque algo de esa historia es nuestra propia historia. En este sentido, el proyecto grupal se arma, por un lado, en su aspecto concreto, desde la cotidianidad y la convivencialidad, y en su parte más imaginaria, desde una narrativa, una historia que vamos jugando, una aventura que vamos jugando entre todos. Y sobre esto estuvimos trabajando, quiero que en el taller anterior, y pueden ver el resumen del taller anterior en Instagram de la Red Lúdica Rosario, que ahí estoy haciendo algunos aportes sobre esto. Ahora bien, si vamos a diseñar un proyecto lúdico grupal que tiene por un lado su aspecto concreto a través de lo cotidiano y convivencial, y por el otro lado tiene su parte argumental o la trama narrativa de una historia que se va desarrollando con todo el grupo, tenemos que pensar que si vamos a enseñar en la diversidad, estas propuestas tienen que ser susceptibles de admitir diversos recorridos. Ahí volvemos con la diversidad. Propuestas, voy a leer, estoy leyendo, pero para no decirlo de otra manera y que después se maree, ¿no? Propuestas que se puedan realizar tanto en grupos, en subgrupos, como de manera individual, de manera sincrónica en el espacio que estemos juntos, ya sea físico o virtual, o de manera asincrónica. Esto significa que pueden haber recorridos que se hagan en subgrupos en alguna casa, puede haber recorridos respecto de la propuesta que se hagan de manera individual, porque no puedo ir al jardín por 2 o 3 días, porque estoy enfermo, porque estoy de viaje, o porque tengo, no sé, lo que pase, pero puedo seguir con el recorrido que he asumido o que me comprometí con el grupo a desarrollar. Puedo seguirlo en otro espacio y en otro tiempo. Esto denota una complejidad para muchos terrible. Bueno, es lo que estamos tratando de impulsar con muchas compañeras y compañeros que estamos trabajando en torno al enfoque didáctico lúdico grupal en clave de multimodalidad. Sobre esto tengo muchísimos videos filmados, pueden ir a buscarlos, voy a intentar poner en la descripción de los videos algunas sugerencias, pero en materia de estrategias didácticas, esta cuestión de una propuesta codiseñada entre todos, y cuando digo entre todos y todas, estoy pensando con las infancias, con las familias, con colegas, dándonos tiempo, como dijimos en el taller anterior de este ciclo de acompañamiento y cuya síntesis está en Instagram de la Red Lúdica, dándonos tiempo para diseñar y codiseñar esta propuesta e ir dándonos tiempo para ir creando distintos recorridos que incluso se pueden ir acoplando una vez iniciado el proyecto en clave de
propuesta codiseñada, ¿no? Y a su vez, si voy a pensar en enseñar en la diversidad o en clave de diversidad, articulando lo distinto, las diferencias, tengo que pensar en distintas instancias de ensamble, donde se haga visible, donde se hagan visibles los distintos recorridos y desde mi lugar enseñante, tanto el mío como el de las familias o el de los colegas de otras áreas, vayamos mostrando con los chicos y trabajando con ellos en cómo se van articulando esos distintos recorridos. Finalmente llegamos al último de los ejes organizadores, la valoración de los aprendizajes. Y fíjense que en esta transformación que estamos todos embarcados, ya no hablo de evaluación, sino de valoración de aprendizajes, o sería mejor decir valoración de los procesos de aprendizaje. Y entonces, para darle valor a esos procesos de aprendizaje, no puedo hacerlo descontextualizado de lo que nos propusimos como equipo, de lo que se propusieron las infancias como proyecto lúdico grupal y de lo que intenté trabajar con cada uno de los niños o niñas en términos de proyecto personal de aprendizaje. Y ustedes dirán, ¿qué es un proyecto personal de aprendizaje? Los demás proyectos creo que están o se entienden por sí mismos, pero el proyecto personal tiene que ver con que los niños y las niñas puedan ir haciéndose responsables de un proyecto de aprendizaje que pueden proponerse, no que se les impone. Porque si no, fíjense, la evaluación de los aprendizajes es directamente proporcional a la formulación de objetivos de aprendizaje que tiene que tener alguien. Voy a decir algo clave, digamos. ¿Desde qué paradigma está pensado que yo me puedo proponer lo que el otro aprenda? Yo me puedo proponer lo que puedo enseñar, lo que tengo intención de enseñar, y de ahí que la palabra sea propósitos o la categoría sea propósitos de enseñanza. Pero el objetivo de aprendizaje se lo plantea cada uno cómo puede, según la edad, y enseñándoles nosotros y el resto del equipo de enseñanza, y vean la importancia que asume el equipo de enseñanza, y con esto que estoy haciendo estoy mostrándoles cómo voy articulando los distintos ejes organizadores de enseñar en la diversidad. Fíjense, tal vez ese proyecto personal lo empiezan a armar con las familias, con los adultos responsables de cada familia, en formato dibujo, en formato video, en un blog en internet, que tengan en una página de la institución o en un Facebook de la sala, cada uno, o en una carpeta Drive. Cada uno tendrá que ir viendo, y si no, estaremos dando sugerencias en el encuentro del jueves, pero cada uno tiene que poder formularse su propio proyecto personal. Si no, no hay valoración del aprendizaje, sino evaluación de esos objetivos que me propongo para con el otro. Y eso no es respetar la diversidad, justamente. Entonces, por eso hablo de valoración de los aprendizajes o de los procesos de aprendizaje, porque siempre un aprendizaje conlleva un proceso. A tal fin, atender a la diversidad, enseñar en la diversidad, implica ir acompañando a cada uno y a cada uno haciéndole retroalimentaciones. Fíjense entonces la importancia nuevamente de conformar un equipo de enseñanza, de tener una plataforma que sustente el trabajo con ese equipo, de crear un entorno de enseñanza donde
cada uno pueda ir sumando apreciaciones, retroalimentaciones, valoraciones desde distintos canales. Porque si seguimos pensando en la relación un maestro para 20 o más chicos, no podemos de ninguna manera enseñar en la diversidad. Estaremos perpetuando el ideal homogeneizador de la escuela de la modernidad. Finalmente, y como sugerencia, aliento a que puedan diseñar dentro de ese ambiente de aprendizaje o teniendo en cuenta ese eje organizador del ambiente de aprendizaje, una bitácora personal interactiva. Esto es, donde no solo los chicos y los chicos, varones y mujeres, puedan ir escribiendo, dibujando, pegando papelitos, pegando algo que les haga recordar una experiencia en un cuaderno en soporte papel, se le puede sacar fotos y subirlo a un blog personal en internet, sino que también en esa bitácora se acuerde que haya espacio para hacerle retroalimentaciones, valoraciones nosotros mismos, nosotras mismas, los compañeros que trabajan, son parte de este gran equipo de enseñanza y las mismas familias. ¿Qué nos quedaría a nosotros, los docentes, como responsables de este proceso? Que claro que sí tienen la responsabilidad de escuela de ir andamiando este proceso de aprendizaje. Nos quedaría leer toda esa bitácora y hacer nuestra apreciación, permitiendo también la palabra, que leérsela a cada uno de los niños y que los otros puedan decir en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué agregarían. Con todo esto podríamos estar desterrando esos informes narrativos dirigidos a las familias y no a los verdaderos protagonistas de esos procesos de aprendizaje que son las infancias. Gente linda, para terminar, quiero pedirles que dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus saludos, sus gestos, lo que quieran en los comentarios de este video. Por un lado, porque como dije al principio, este canal de comunicación, este modo de comunicar que es YouTube, o este canal, porque no es un modo, aunque también tiene su propio modo y formato, se nutre de los comentarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque a mí también me hace muy bien leer los comentarios y me alienta a seguir haciendo esto que me da mucho placer, como también lleva su tiempo y su dedicación. Nos estamos viendo con los compañeros y compañeras que van a participar el jueves 4 de agosto a las 5:30 de la tarde en el taller virtual. Dejo toda la información en la descripción de este video, junto con el boletín que tiene una nota que escribí a modo de anticipación de esta didáctica a la carta, y el viernes en el Instagram de Red Lúdica Rosario voy a estar haciendo la síntesis del encuentro del jueves, invitando a que quien quiera sumarse a conversar en esta segunda síntesis lo pueda hacer. Un saludo para todos y todas.